Vamos con otros temas. 40 funcionarios especialmente preparados van a resguardar el orden y la seguridad dentro del casco histórico en Santiago. Esto como parte del plan operativo Santiago Seguro. La medida se suma al plan Calles sin Violencia impulsado por el gobierno, que comenzaría justamente en esta comuna este lunes y se expandiría a más de 40 comunas del país. Vamos a profundizar en este contexto, cómo esto ayuda también al comercio formal. Para eso nos acompaña María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. ¿Cómo evalúan desde la Cámara lo que son las medidas, por ejemplo, que se van a tomar en Santiago, que es uno de los puntos también calientes, como se define en términos del delito, en la situación también del comercio ambulante? Hemos visto intervención de barrios justamente desde el trabajo del municipio para poder terminar con el comercio ambulante, pero los delitos que también se van desplegando en distintos puntos. Hablamos de Santiago, los podemos ir ampliando, por supuesto, a otras comunas de la capital. Qué bueno, Nicolás. Nosotros valoramos todas las medidas que se estén tomando, por supuesto. No vamos a señalar si estas medidas son oportunas en el tiempo, si debieron tomarse antes. La verdad es que la situación amerita que todas las autoridades, dentro del marco de sus posibilidades y de sus competencias, hagan todo lo posible para cambiar la situación que estamos viviendo, no solamente el comercio, sino los vecinos, y no solamente de Santiago. Acabamos de ver lo que sucedió anoche en Calama, que es gravísimo, sino que a nivel país. Y para eso creemos que es muy importante esta medida, esta nueva metodología que se va a utilizar, y esperamos que sea, por supuesto, exitosa y se pueda replicar en el resto del país. Así que celebramos que existan nuevas herramientas que se puedan ir utilizando. Ahora, la situación de Santiago es bien particular, principalmente por la diferencia que hay entre barrios y barrios. Obviamente podemos esto extrapolarlo, María Teresa, a, insisto, otras comunas de la capital, pero en el caso de la comuna capital, desde lo que yo mencionaba, el comercio ambulante, distintos hechos delictivos en distintas esquinas, ese copamiento que se planteaba desde el municipio, que es distinto al plan Calles sin Violencia, pero obviamente uno entendería también va a ir a complementar uno con otro. ¿Cuál es la evaluación que tienen al respecto desde lo que se ha hecho antes también? Sí. Mire, la verdad es que Santiago, y después, sobre todo después del tiempo de pandemia, fue copado ya no por la autoridad, sino que por el comercio ambulante. Nosotros tenemos algunas encuestas del año pasado que señalaban que las personas también sienten inseguridad cuando hay comercio ambulante, porque eso restringe la circulación normal y se dan espacios para la comisión de delitos, y las personas lo perciben porque es real, eso realmente ha sucedido. Y como dice usted, hay distintos barrios, pero la sensación general de la comuna, y yo creo también del país, es una situación general de inseguridad, de inseguridad, además, no del delito al que estábamos acostumbrados, el típico lanzazo, sino ya de delitos muchísimo más violentos. Y la verdad es que ese copamiento que había hecho el comercio informal se ha cambiado por un copamiento, en este caso de guardias municipales, nos parece muy apropiado. Yo nosotros tenemos nuestra sede en Santiago Centro, por supuesto, y estuve hace 2 días caminando por el centro de Santiago, a una hora en que en general es más segura, que son las mediodía, y la verdad es que ya se veía el despliegue de estos guardias municipales, y son símbolos finalmente que yo creo que son importantes para las personas, también para los delincuentes, de que el Estado está haciéndose cargo, las municipalidades están haciéndose cargo y están presentes en los territorios. Eso nos parece muy relevante. Se veía ya menos comercio informal a esa hora, ilegal, a esa hora comparado a otros días. Esperamos que eso se mantenga porque creemos que es importante. Y como bien usted dice, Santiago también es un símbolo finalmente de nuestro país. Si el Claro. centro de nuestra capital está en el estado que está, la verdad es que es muy complejo entregar
esperanza a la ciudadanía que como país podemos resolver los problemas de violencia que tenemos y los problemas también de inseguridad y de comercio informal, que lo único que hacen es acrecentar esas sensaciones. Sabemos que el comercio informal, por supuesto, envuelve un montón de realidades distintas. Sí, Sabemos que claro. ahí también hay necesidad, pero también hay bandas organizadas, también hay un abuso a las personas, se les cobra incluso arriendo por un pedazo de terreno que son espacios públicos que están destinados a el uso de los vecinos y vecinas, no a la comercialización de bandas criminales. Y además vemos problemas también de venta de productos falsificados, Sí. incluso de medicamentos. Vemos medicamentos para la depresión vendiéndose en la calle. Imagínense lo riesgoso que es eso para nuestros consumidores. Así que la verdad es que estamos muy contentos de que existan planes. Esperamos que esos planes se ejecuten Ujú. correctamente, que se ejecuten también en todo el país y no solamente en el centro de Santiago. Hay otro punto, y lo hemos llevado en distintas notas aquí en TVN, María Teresa, y tiene que ver con el desincentivo también para el turismo, de lo que puede ser justamente la comuna de Santiago, el casco histórico, distintos puntos que estamos viendo en las imágenes, y donde lamentablemente se siente, y hay datos también que lo avalan, un aumento de delitos contra grupos de turistas, y eso va con el boca a boca, y sabemos que ese comentario de una persona que tuvo una mala experiencia en términos del turismo se puede ir ampliando y finalmente desincentiva justamente visitar lugares como por ejemplo la Plaza de Armas, por poner solamente un ejemplo. ¿Cómo lo ven ustedes también desde ese punto de vista? Por supuesto, al turismo lo ha afectado enormemente, también a nuestros comerciantes establecidos que luchan para que las personas se sientan cómodas de poder ir a consumir al centro, los restaurantes, los comercios, y que luchan además con una competencia desleal del comercio informal que no paga IVA, que no paga leyes sociales y que no da seguridad, sobre todo a los consumidores. Es muy riesgoso. Y hemos visto además cómo la suciedad que provoca este copamiento de parte del comercio informal también provoca un desincentivo a poder disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer, que es muchísimo, la verdad. Estos barrios, el centro de Santiago, son barrios hermosos realmente y con una oferta turística muy importante que tenemos que recuperar y yo creo que con esta medida y con otras, y con también el compromiso de las personas de no seguir comprando en el comercio informal. Si aquí todos tenemos alguna herramienta que poder utilizar para volver a recuperar la seguridad en nuestro país, el orden en nuestro país y la belleza de nuestras ciudades. Lamentablemente todo el centro todavía sigue rayado Ujú. y sigue sucio y eso no puede suceder en nuestro país. No, no es aceptable y no es lo que los vecinos y las personas nos merecemos. María Teresa, ¿cuál es el contexto actual del comercio formal, específicamente en el centro de Santiago, los alrededores de lo que es la comuna? Y pregunto también por lo que uno puede ir viendo, locales que tenían muchísimos años de tradición y que cierran, ya sea por efecto de lo que sucedió con la pandemia, pero por efecto también de esta competencia desleal, como mencionaba, del comercio informal y la inseguridad que se genera en los pasos peatonales, las calles, que finalmente hacen que emigren o que finalmente terminen dejando de existir muchas veces. ¿Cuál es el contexto actual que ustedes ven como Cámara de Comercio de Santiago y el balance al respecto? Mire, el año pasado teníamos alrededor de 800 comercios cerrados en el centro de Santiago y como usted bien señala, son comercios de familias que los han tenido durante generaciones y eso la verdad es que ha sido muy dañino para la ciudad. Ujú. Lamentablemente eso se ha ido profundizando. Esperamos que con estos planes esto pueda revertirse porque la verdad es que es importante eh, poder mantener el comercio funcionando para que vuelva a ser atractivo el centro de Santiago. Por otra parte, hemos participado y participamos como Cámara de Comercio de Santiago de distintas instancias en que los comerciantes locales se han organizado para poder entregar y volver a entregar
algún tipo de valor a las personas y al turista para que vuelva al centro de Santiago, y hay varias iniciativas ahí en las que estamos participando y esperamos poder tener logros este año y en forma permanente, la verdad. Yo creo que la organización es muy importante de los vecinos, de los comerciantes locales y con el apoyo, por supuesto, de esta Cámara y de las autoridades para poder retomar el tránsito normal que tenía el centro de Santiago. La verdad es que hemos Claro, porque finalmente detectado... uno, perdón María Teresa, esto lo tiene que también extrapolar no solamente a los hechos delictuales y los ejes de delincuencia que existen hoy, que siempre han existido. Lo que pasa es que ahora evidentemente tienen un cariz bastante más grave y se intensifica y es distinto en ese sentido, pero el delito siempre ha estado en las distintas comunas del país, entre ellos en el centro de Santiago especialmente. Pero desde ese punto de vista hay que sumarle otros hitos, estallido social, yo decía la pandemia, o sea, ha sido bien complejo porque constantemente año a año se presenta un nuevo, otro más, digamos, un nuevo contra, y eso evidentemente significa el afectar el comercio formal, el afectar el turismo, el afectar también la vida de los vecinos y vecinas, y eso también es muy relevante. Sí, bueno, nosotros somos una Cámara de Comercio que la verdad es que no solamente está en el centro de Santiago, nosotros tenemos 2.600 socios a nivel país, digamos, Sí, y hemos visto que no solamente en el centro de sí, Santiago, claro. sino que en todo el país la situación para nuestros comerciantes es cada vez más difícil, como bien usted señala. Estuvo el estallido social, después tuvimos una pandemia que nos obligó a cerrar, gracias a Dios teníamos el comercio electrónico funcionando y eso se amplificó durante la pandemia y incluso ahora con modificaciones de leyes sociales también se ha hecho cada vez más complicado para el comerciante llegar a final de mes. Pero somos un sector muy resiliente de la economía, estamos muy bien organizados para poder salir en ayuda de quienes más lo necesitan, de nuestros comerciantes, de nuestras pymes, de nuestras mini pymes. Y en eso estamos, creemos que el centro de Santiago es un hito y como le decía yo también, es una señal para el resto del país y tenemos que empezar recuperando el centro de Santiago y tratar de pilotear las mejores ideas para poder recuperar el resto del país. Ahora, nosotros también tenemos algunas otras iniciativas, como por ejemplo Distrito Co, del cual estamos trabajando ahí con diversos actores y también con actores de gobierno y esperamos con Orrego también, por supuesto, y esperamos poder replicar esas buenas experiencias en el resto del país. Esos son organizaciones por barrio en que se organiza tanto lo público como lo privado para darle sellos a algunos barrios y poder volver a atraer a las personas al centro de Santiago, a las personas a esos barrios en los que vamos a pilotear esa iniciativa. María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. María Teresa, muchas gracias nuevamente por conversar con nosotros hasta ahora en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias. Esperamos que la próxima vez vayamos con buenas noticias respecto de la seguridad y de los planes que se están implementando y de que tengan, la verdad, muy buen efecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Buen día.